Hola amigos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a ver el tema de recursión. Eh, ya ha pasado algún tiempo que no hago estos videotutoriales, pero vamos a hacer ejemplos sencillos sobre recursión para luego ya hacer ejemplos un poco más elaborados. Entonces, la idea de este tutorial es ver recursión de manera muy sencilla. Entonces, el ejemplo que vamos a plantear es hacer la suma de los n primeros números, ¿sí? Haciendo recursión. Entonces vamos a empezar. Lo primero que vamos a usar es los flujos de entrada de datos y de salida. Vamos a usar solamente ese include o esa librería. Luego vamos a hacer nuestro programa como lo hemos venido haciendo durante los tutoriales anteriores. Sí, esta es la estructura básica. Entonces a nosotros nos van a pedir que ingresemos un número, ¿sí? Entonces vamos a declarar un n y vamos a escribir aquí ingrese un número, ¿sí? Y este número va a ser, el n que vamos a estar ingresando. Luego vamos a tener nuestra función recursiva. Entonces para hacer la función recursiva hay que ver cómo es que se hace la suma de los primeros n números. Entonces vamos a empezar con desde 1 hasta, vamos a poner un n hasta 5, ¿sí? Hasta 5. Vamos a empezar con eso. Entonces la recursión iría de la siguiente manera. Siendo n el número 5. Entonces vamos a tener esta idea, ¿sí? Nosotros vamos a tener así. Pero sabemos que podemos hacer lo siguiente. Hacemos n más n menos 1, ¿sí? Que sería el número 5. Perdón, aquí vamos a poner así 1 más, y ahí pondríamos 2, así, más 3, más 4. El 4 representa el n menos 1, ¿sí? Más n. Entonces, lo que podemos hacer es de la siguiente manera. Todas las sumas anteriores a n, que serían estas, las podemos representar por un n más 1 más n, siendo n menos 1 la función que va a llamar a nuestro valor de manera recursiva. Entonces vamos a crear aquí una función int que se llame suma y va a recibir como parámetro el n que vamos a utilizar. ¿Sí? Entonces el n. Ahora, para hacer la recursión hay que tener en cuenta siempre dos cosas. Las voy a poner aquí. La primera que tenemos que tener en cuenta es el caso base, es decir, cuándo va a terminar la recursión, el término de la función recursiva. Y 2 es la función recursiva en sí. ¿Sí? Entonces vamos a tener esas dos ideas. ¿Sí? Esas son las ideas planteadas que se van a tener en cuenta. Entonces, para nosotros, ¿cuál sería nuestro caso base? Nuestro caso base sería cuando n, es decir, si n es exactamente igual a 1. ¿Sí? En el caso que sea 1 que vamos a retornar un 1. ¿Sí? Retornamos un 1. Ahora, en el caso que no sea 1, vamos a retornar lo siguiente. Vamos a retornar la suma de n menos 1 más n, ¿sí? N menos 1 más n. Ahora, esta suma que vamos a hacer aquí la tenemos que hacer con un return, ¿sí? Con un return, porque esto nos retorna un valor.
Entonces las llamadas recursivas van a ser así: llama 5, luego 4, luego 3, luego 2. Cuando llega 1, esto me retorna 1, ¿sí? Cuando realice la siguiente llamada dentro de la pila, porque se generan de manera secuencial llamadas que se guardan en una pila, dice 2 más lo que retorna la función, ¿sí? Que sería 2 más 1, acá sería 3. Luego sería 3 más el n que tengo actualmente, ¿sí? Este n serían, perdón, 6. Ahora el n vale 4, serían la suma de los n anteriores, ¿sí? De los n-1 anteriores, 6 más 4 sería 10. Y la suma de los n-1 anteriores sería 10 más 5, esto me tiene que dar 15. ¿Sí? Entonces de esa manera se hacen las llamadas. Entonces vamos a poner aquí nuestra función que retorne un valor, que va a ser el total. Esto va a ser igual a la función suma, que recibe el n, ¿sí? El n es el valor que hemos ingresado y nada más. Y aquí llamamos a nuestra función, que sería main, y si recuerdan, perdón, suma, y esto recibe como parámetro un entero. Podemos dejarlo así o poner el nombre así de la variable, pero vamos a dejarlo así. Y vamos a imprimir el total. Entonces, total, y hacemos un salto de línea. Y entonces para esto vamos a compilar, voy a guardar en el escritorio. Esto se va a llamar ejercicio-1. Hay que ponerle ejercicio 1 nada más, ¿sí? Entonces voy a dejar ahí y voy a desactivar el antivirus, porque como es un .exe a veces detecta como virus. Entonces voy a ejecutar y vamos a ver qué es lo que pasa. Si hay algún error, ahí vamos a ir corrigiéndolo. ¿Sí? Entonces ingresamos el número 5 y nos dice que la suma es 15, ¿sí? Porque sería 5 más 4 más 3, perdón, más 3 más 2 más 1. Esto nos da 15, ¿sí? Perdón, 15. Acá serían 3, 6 y 4, 10 y 5, 15. Bien, entonces vamos a ponerle aquí la suma total es, y vamos a poner así. Ahora vamos a compilar para ver de nuevo el resultado, pero ya con 3. Si ponemos 3 nos tiene que salir 6. La suma total es 6, ¿sí? Entonces este ha sido un pequeño ejemplo muy sencillo. Luego vamos a ver ejemplos un poco más elaborados, ¿sí? Como por ejemplo tal vez hacer una función para calcular un método lineal o una función lineal, ¿sí? Una función recursiva para calcular una función o un polinomio de manera muy sencilla. Entonces espero que les haya servido y nos vemos en el siguiente tutorial. Gracias.